Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión de aproximaciones de jazz en México. Esta ocasión va a estar el maestro Omar Padilla dando, pues dando la conferencia. Y bueno, primeramente quisiera agradecer al gobierno del estado de Coahuila que a través de la convocatoria Arte Resiliente, por medio de la Secretaría de Cultura del Estado, pues este proyecto se está llevando a cabo. Muchas gracias, maestro Mar. Bienvenido. Adelante. Hola, muy buenas noches a todo nuestro auditorio, a toda la gente que nos está eh, siguiendo a través de esta transmisión y pues agradecer también la invitación, Edgar. Bien, vamos a entrar en tema. Bien, pues en esta reunión vamos a hablar un poco acerca del fenómeno del jazz mexicano. Si bien el jazz es un estilo de música que digamos que tiene lugar en Estados Unidos, pues vamos a hablar un poco de cómo es que aparece este estilo y esta manera de interpretar la música en nuestro país. Y también cuáles son los principales lugares en los que empiezan a reunirse los músicos para llevar a cabo estas interpretaciones. ¿Cuál es el repertorio que tocaban? Eh, digamos, en la cuestión académica, cómo es que surge también la primera escuela formal de jazz. Y también hablaremos de músicos importantes para esta historia. Bien, vamos a iniciar con esta referencia de el cine Odeón, en donde, bueno, es bien sabido que al principio de la música de cine, pues no tenían música incidental o música, digamos, original de la película, así que en muchas ocasiones interpretaban obras ya creadas, ¿no? De grandes compositores como Mozart, Beethoven, y en algunos casos se prestaba para la improvisación. Estas improvisaciones generalmente los músicos eh, tenían que ver con el jazz. Porque si bien en el jazz la improvisación es un factor importante y que siempre está presente. Entonces aquí tenemos un ejemplo del cine Odeón que estaba en la Ciudad de México y donde se presentaban orquestas de jazz. ¿Qué es lo que hacían? Probablemente tocaban el repertorio original y también tal vez agregaban improvisaciones. Esto es un dato que nos va a servir como guía. También el jazz aparecía en las revistas. En este caso hablamos de la revista Antena, de los programas de radio. Había, digamos, músicos interpretando jazz durante los programas de radio, durante las pausas y algunas intervenciones sobre la programación. Después nos situamos en un suceso importante para la música en México, que es el primer congreso. Y en este primer congreso, pues bueno, se reunieron figuras importantes de esta época, en donde figura Carlos Chávez, Silvestre Revueltas. Y bueno, esta reunión o este congreso, este llamado era para buscar una identidad musical. Y bueno, podemos eh, referirnos a ello como esta reunión en busca de digamos, de la identidad musical que da pie a lo que conocemos nosotros como el periodo del nacionalismo. El jazz, digamos, en algunas columnas periodísticas, digamos, figuraba como una música de baile, como una música que se interpretaba en centros nocturnos
y relacionada fuertemente con la danza, con el baile. Y bueno, aquí tenemos al columnista Rafael Vera Córdoba, como una referencia que tenemos aquí. Y esta información la podemos dejar en un enlace para que ustedes puedan estarla siguiendo y si es de su interés, pues puedan entrar más en el tema. También encontramos una conexión, un vínculo entre la música académica, que era generalmente llamada música clásica, y hablamos de un compositor importante que, digamos, se refiere al jazz como una música moderna, que no solamente era una música de baile y que podría tener, digamos, aportes interesantes a la música formal. Hablaremos también de un lugar, digamos, donde se reunían muchos de estos músicos de jazz, que era cercano a la XCW. La XCW, pues bueno, era una estación de radio muy famosa de, digamos, la primera década del siglo pasado. Y ahí había un lugar en el que se reunían a tomar café, a platicar, incluso a jugar, a pasar el tiempo, digamos. Y en estos lapsos de tiempo se dice que aparecían productores de esta estación llamando músicos. Es decir, dos personas estaban platicando y resulta que de pronto entraba el productor gritando un saxofón, una trompeta, un contrabajo, un piano, y esto se refería a que hacía falta un músico que pudiera improvisar, que tuviera la habilidad de improvisar algo para la estación. Entonces, de alguna forma, este espacio llamado Casbah, digamos, fungía como una especie de bolsa de trabajo de aquel entonces. Y bueno, esto también nos lleva a la época de oro del cine mexicano, donde empiezan allá a resaltar nombres importantes para nuestra historia de jazz, la historia de nuestro país. Y bueno, hablaremos de algunos personajes, porque seguro hay muchísimos más, pero principalmente señalamos aquí a Mario Patrón, a Héctor Jalás, César Molina. Ellos pertenecían a una orquesta muy afamada en esa época del cine mexicano, que era la orquesta de Luis Alcaraz. En esta orquesta, bueno, pues había muchos músicos capaces de improvisar y que también realizaban, digamos, intervenciones dentro de las películas. Digamos, alguna película de Tintán o de algún personaje importante de esa época, pues aparecía la música en vivo y esta música corría a cargo de Luis Alcaraz, que era el director musical de esta banda. Y también hablaremos de un personaje importante, un trompetista que tuvo paso por Estados Unidos, este trompetista cubano llamado Chico O'Farrill. Y bueno, él, digamos que tuvo contacto con Estados Unidos cuando fue a estudiar, a realizar estudios, y ahí conoce el jazz. Entonces, una vez que regresa a Cuba, pues él tiene esta noción de jazz, esta inquietud de llevar a cabo un ensamble, de formar un ensamble, de ponerse a improvisar, de ponerse a componer música de jazz de este tipo. Y bueno, esto
lo lleva a visitar nuestro país. Y aquí en México empieza a tener contacto con los músicos que ya mencionamos, como Mario Patrón, Héctor Jalal, y que juega también un papel importante en la orquesta de Luis Alcaraz. Un suceso que cambia la historia del jazz por completo es el de la primera grabación. El primer disco de jazz se lo debemos a Roberto Ayala. Digamos, se lo debemos en el sentido creativo, es decir, es la mente que realiza este proyecto a través de su trabajo en la XCW. Entonces él reúne a muchos de los músicos importantes de estas bandas y los llama para grabar un disco. Y este disco es, digamos, muy emblemático para nuestra nación porque además de ser el primer disco de jazz, empieza a incluir no solo lo que llamamos estándares, es decir, un repertorio común, sino que también empiezan a incluir composiciones propias de los músicos. Y en este disco también es importante que hablemos que fue hasta años después cuando se publica, es decir, en 1954, a raíz del cumpleaños de Roberto Ayala, pues bueno, él se decide regalar una jam session y en esta jam es cuando surge este disco, lo cual les recomiendo que pueden escucharlo en las plataformas digitales y lleva título como Jazz en México. Luego hablaremos del primer registro de concierto de jazz, y esto fue en el 62 en el Palacio de Bellas Artes. Ahí registramos ya el primer concierto de jazz con un espacio adecuado, digamos, para concierto, ¿no? Digamos que el jazz, recuerdan ustedes que se tocaba principalmente en la radio, digamos en lugares como bares, cafés y jam sessions. Bueno, pues ahora en el 62 llega al escenario de Bellas Artes. Y aquí podemos hablar de Chilo Morán, quien realiza este primer concierto. En el 66 hablaremos de una clase concierto que realiza Carlos Chávez sobre concierto para trompeta de André Jolivet. Y bueno, digamos que el título que recibe esta conferencia o este concierto didáctico es el jazz. Sin embargo, el repertorio que se toca, pues, digamos, tiene que ver poco con el jazz. Tiene que ver más con una cuestión académica. Nuestro jazz es un libro que se publica en 1966 por Jaime Pericas, y este título da pie a una grabación titulada del mismo modo, en donde figuran músicos como Luis González, Pablo Jaimes, Jorge Ortega. Y el director musical de este disco, pues, fue un personaje importante para la música
mexicana, Mario Ruiz Armengol. En el 71 aparece ya un festival de jazz en Bellas Artes. Ya en forma, ya empiezan a traer músicos de Estados Unidos que estaban figurando en aquel entonces y empiezan a alternar con músicos mexicanos. Este para mí es un suceso importante porque, digamos, el jazz que se estaba haciendo aquí tenía que ver mucho con la escucha de discos. O sea, teníamos que escuchar la música que provenía de, en este caso, pues de Estados Unidos, principalmente. Pero ahora ya en este festival, pues hay una interacción, ¿verdad? Ya hay un contacto directo con los músicos, con los intérpretes. Y esto, pues seguro genera un diálogo entre los músicos mexicanos y los músicos de Estados Unidos. En 1974 también aparece una grabación importante en este viaje del jazz y su paso por México. Y vamos a hablar de un disco llamado Lucifer, en el que se empiezan allá a hacer fusiones, sobre todo de rock con jazz. Recuerden ustedes que pues en la década de los 70s el jazz empieza a interactuar mucho con el rock. Así que esta forma o esta nueva forma de aquel tiempo empieza a surgir también aquí en nuestro país con este disco. En 1981 vamos a hablar del primer concurso de jazz. Digamos, en este concurso pues se situaban bastantes músicos ya de renombre, como Francisco Telles, Félix Agüero, Olivia Revueltas, y bueno, digamos, el premio fue para un grupo llamado los Rabitos. Entonces este concurso pues también dio pie a que los músicos de jazz que estaban dispersos por la ciudad pues digamos se reunieran. Vamos a 1998 y ahí vamos a hablar de un personaje súper importante para la Academia de Jazz Mexicana, que es Francisco Telles. El maestro Telles pues es, digamos, iniciador de esta carrera de jazz y logra hacerlo a través de Bellas Artes, ahí en la Escuela Superior de Música. Y bueno, el maestro Telles, además de, digamos, generar los programas de estudio, pues también empieza a invitar profesores nacionales que colaboran con él para construir esta carrera formal de jazz. Y voy a hablar también de un compositor importante. Uno de los aportes que me parecen importantes de él es cómo trabaja con la música académica, con la música formal, y empieza a incluir este tipo de lenguaje a la música de jazz, y en viceversa también empieza a incluir digamos elementos del jazz a la música académica, y esto genera un tratamiento muy peculiar y bastante interesante en cuanto a las texturas que esto puede producir, digamos la apertura que se tiene a la improvisación dentro del ámbito académico con este concierto para piano improvisado.
sus estudios Bob, así que digamos para mí es una pieza importante en esta historia. Y otra persona que figura también en este ámbito, pues es sin duda Antonio Sánchez, que inició, digamos, sus estudios musicales en la Escuela Superior de Música, esta escuela de la que estábamos hablando, donde el maestro Telles inicia. Pues Antonio Sánchez inicia aquí en esta escuela. Sin embargo, digamos, él viaja a Estados Unidos para realizar sus estudios de jazz. O sea, aquí en México no estudia jazz, sino estudia, parece que piano. Así que al llegar a Berklee, que es como la escuela pues de mayor prestigio en el ámbito jazzístico, pues entra ya con la batería. Y bueno, hay que mencionar que Antonio Sánchez forma parte del grupo de Pat Metheny. Y bueno, ¿qué decir de Pat Metheny? Una figura importante para el jazz a nivel mundial. Y digamos colabora Antonio Sánchez con el Pat Metheny Group. Bien, aquí les comparto una breve selección de discos que parecen importantes y que parecen ser determinantes también para entender cómo es que va evolucionando un poco el jazz y así darnos una idea también auditiva. Esta lista de discos que están situados, digamos, del 1 al 10, no por su nivel de importancia, sino por una mera cronología, por así decirlo, y por ahí también alguna selección particular. Me parece que estos discos nos ayudarían a comprender cómo es que cambia el jazz tan pronto, las formas en las que se toca, las formas en las que se interpreta, los ensambles, los recursos armónicos y melódicos van cambiando. Cada época tiene su propia forma, sus propias maneras, y esto siempre va de la mano del entorno en el que surgen. Bien, y para cerrar nuestra pequeña charla sobre el jazz mexicano o el jazz que se hace en México, me gustaría citar a Javier Quirarte. Cito: los textos sobre jazz en México son, hasta el último año del siglo XX, extrañas criaturas bibliográficas, y en ellos los pobladores mexicanos son más extraños aún. ¿Cambió algo en el nuevo milenio? Como ustedes pueden notar, pues digamos que el jazz en México ha venido transformándose, situándose en diferentes lugares. Sin embargo, pues en esta breve charla tratamos de abarcar cosas muy generales para también generar que ustedes, si es de su interés, puedan entrar a este mundo jazzístico y conozcan también algunos aspectos importantes históricos y que pudieran servirnos como una especie de notas para construir una mejor historia de este suceso jazzístico en México. Bien, por mi parte es todo.
espero que sirva de algo. Y no me despido sin antes mencionarles y recomendarles también que sigan las lecturas de Alain Derbez y Antonio Malacara, y también de Jonathan Amador, que son figuras que siguen escribiendo sobre jazz, siguen generando esta especie de archivo, tanto escrito como en lo musical. Así que los invito a que sigan este camino del jazz y cómo es que se sitúa en nuestro país. Perfecto, pues muchas gracias, maestro Mar. La verdad, una charla muy interesante de aspectos que tal vez hay que conocer también de cómo se trabaja el jazz aquí en México, ¿no? Porque comúnmente estamos muy acostumbrados a escuchar un jazz más americano, pero es muy interesante también el jazz que se está trabajando, que se trabaja aquí en México, ¿no? Les agradecemos a todos, maestro Mar, muchas gracias por su atención. No sé si quiera compartirnos algo último. Pues agradecer, Edgar, agradecerte por el espacio, por la confianza, y más que otra cosa me gustaría que la gente pudiera tener acceso también a esta información y Claro, pueda escuchar los discos de los que hacemos mención, los artistas, incluso por ahí algunas películas. claro. Pues muchas gracias, maestro, y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Y nuevamente agradecer a la Secretaría del Estado de Coahuila a través de la convocatoria Arte Resiliente de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, que estas charlas y estas conferencias, estos talleres, masterclass, son llevados a cabo. Que pasen muy buenas noches, les agradecemos mucho a todos. Gracias.